Buenos días. Es grato para mí compartir con ustedes mi investigación doctoral, concepciones y prácticas de los docentes sobre la didáctica de la matemática. Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al Grupo CIDER por darme la oportunidad de realizar mis estudios doctorales. Agradezco también a todos los docentes que me dieron sus aportes y especialmente a mi tutor, Víctor Díaz, por sus valiosas asesorías. Este proyecto está escrito en la línea de formación docente del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón y surgió ante la actual exigencia de la formación de los docentes y por los diversos retos pedagógicos, sociales, económicos y culturales en nuestra actuación profesional. En Colombia, la formación docente es de relevancia en el funcionamiento del sistema educativo por las demandas intelectuales y sociales de los cambios que requiere el país. De acuerdo con Díaz, la formación docente es un proceso complejo donde se evidencia la relación entre la educación formal e informal, los dominios pedagógicos, didácticos, disciplinares, éticos y estéticos. Es decir, que el proceso de formación implica una gran exigencia personal que no culmina al obtener el grado académico. Según Martínez, un docente competente debe ser un profesional reflexivo, investigador de su propia labor, que pueda equilibrar la teoría con la práctica. Históricamente, la enseñanza ha sido considerada como el medio para realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender y ejercitar la aplicación de habilidades mediante situaciones prácticas. En efecto, la enseñanza de las matemáticas es una disciplina que genera muchos miedos para los estudiantes y compromiso para los docentes, que convierte este campo del conocimiento en todo un reto a la hora de hablar de didáctica escolar. En ese sentido, Ruiz sostiene que el propósito de las matemáticas no es solo que los niños aprendan las tradicionales reglas aritméticas, sino que puedan resolver situaciones, problemas. En otras palabras, los docentes tenemos el deber de implementar dentro de la práctica pedagógica estrategias que permitan a los estudiantes apropiarse de las competencias que se imparten en esta área. Me basé en autores como Godino, Vaz, Moulins, García y López para analizar la didáctica, pues es la disciplina que estudia la enseñanza y la importancia que tiene en la formación de docentes y de estudiantes. La didáctica de la matemática nació en Francia en los años 70 y desde entonces la comunidad de investigadores viene elaborando diversas teorías que permiten describir y explicar los fenómenos relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje de este saber. Desde una perspectiva epistemológica, se trata de explicar cómo se elabora el conocimiento en relación con las concepciones de la didáctica. Desde una perspectiva ontológica, esta se revela de manera compleja por la naturaleza humana de las personas y por las permanentes interacciones que se producen en un contexto escolar. Es por esto que se debe estudiar los problemas del trabajo matemático desde la propia matemática, desde su estructura y aplicación del conocimiento. Esto crea nuevos retos para los docentes, quienes deben prepararse y actualizarse para interactuar de forma eficiente en medio físico o digital, lo que significa, en otras cosas, aprender a desarrollar y manejar contenidos en forma digital, identificar y analizar enlaces web, brindar a los estudiantes contenidos en formato que apoyen y fomenten un aprendizaje autónomo. Precisamente en estos tiempos en donde nos vemos obligadas a una enseñanza meramente virtual o a distancia y que en cierta medida ha sido difícil para los docentes y más para los de matemáticas, pues el ideal de didáctica de la matemática guarda distancia con la realidad como lo sustenta Spinoza y Gutiérrez, quienes investigaron sobre la práctica pedagógica de los profesores de matemáticas y concluyeron que se mantiene una postura más mecanicista y tradicional, que hace que los estudiantes identifiquen su tarea como una rutina, pues permanentemente el maestro explica y los alumnos le piden que lo vuelva a hacer cada vez que tienen alguna duda. Agregando a esto, seguir estrictamente un taller o un texto de ejercicios. El sistema educativo colombiano está conformado por educación preescolar o grado cero, educación básica primaria de primero a quinto, básica secundaria con 4 grados de sexto a noveno, educación media que es décimo y 11 y educación superior. Al observar los resultados de las pruebas saber en educación básica del país, se refleja la excesiva dependencia del profesor, pues alrededor del 74% de los estudiantes de noveno grado se encuentran en niveles insuficientes y mínimo, el 21% de ellos en satisfactorio y tan solo el 5% en un nivel avanzado. Ocurren estadísticas similares en el caso de quinto grado de básica primaria, donde el 70% de los estudiantes se ubicaron en niveles bajos. Cuando revisé los desempeños en esta misma prueba estandarizada de los estudiantes de la institución educativa Los Laureles, establecimiento educativo público mixto rural de estrato 1 de Barrancabermeja, Santander, colegio en donde laboro como docente de matemáticas, la situación es igual, o más preocupante, pues se aprecian resultados con porcentajes de más del 89% de los niños en los niveles insuficiente y mínimo, revelando
que debe mejorarse la enseñanza de la matemática. Chamorro, al referirse a la enseñanza de la matemática, cita los resultados de las pruebas saber realizadas en todo el país y se pregunta si son objetivamente difíciles las matemáticas o más bien sucede que no se enseñan bien. ¿Qué origina y significado tiene los diferentes desempeños de los estudiantes en esta asignatura? ¿Qué hacer con esta situación? Para poder dar respuesta a estas inquietudes, primero debemos conocer cuáles son las características de la didáctica de la matemática de los docentes, pues a pesar de sus grandes esfuerzos por propiciar aprendizajes significativos, las matemáticas carecen de sentido en la medida en que no se percibe la aplicación real y verdadera de ellas. Esta situación afecta a varios sectores: a los estudiantes al no poder avanzar en sus estudios, a la institución educativa que ve afectados sus objetivos en relación con la academia, a los docentes que se sienten que el proceso de enseñanza no da los resultados esperados, y la familia porque no ve los logros que espera. En relación con la realidad expuesta, surgieron los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática? ¿Cuáles son las características de la didáctica de la matemática de los docentes? ¿Y cómo se revelan las concepciones en la enseñanza de las matemáticas? Para intentar responder a la situación presentada, planteé los objetivos de mi investigación. El objetivo general de mi tesis es generar una aproximación teórica acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática y cómo se revelan en su actuación pedagógica en las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja. Objetivos específicos son indagar sobre las concepciones de los docentes en relación con la didáctica de la matemática, caracterizar la didáctica de la matemática de los docentes en relación con las estrategias y recursos, elaborar una red conceptual en relación con las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática y su actuación pedagógica. Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque la indagatoria contribuye con nuevos conocimientos desde una teoría emergente, que representa nuevos fundamentos en relación con las concepciones de la didáctica de los docentes de matemáticas y cómo éstas se revelan en su actuación pedagógica. Epistemológicamente se justifica porque se elabora un nuevo conocimiento, desde el enfoque introspectivo vivencial, que surge como un acto de las interpretaciones de los símbolos de los sujetos de investigación y de cómo ellos ven y viven la realidad de su quehacer pedagógico. En lo metodológico, el proceso indagatorio consistió en una nueva forma de conocer la realidad, confrontando los datos obtenidos con la teoría expuesta y los objetivos de la investigación. En lo ecológico, dado que la institución educativa constituye un microsistema, la investigación permitió conocer los distintos escenarios donde se pueden desarrollar las actividades didácticas de matemáticas, bien sean en aulas de clases tradicionales o en aulas interactivas. Además, suscitó en los miembros de los objetivos de estudio el interés y respeto por las estrategias que se aplican en la enseñanza de las matemáticas. En lo práctico, los resultados de esta investigación y las publicaciones que se realicen servirán de referencia y de consulta para los docentes de la especialidad, para estudiantes de posgrado, personas interesadas en esta área de trabajo y a otros investigadores que tienen interés en esta línea de investigación. Adoptando la definición de Buendía, Carmona y López de las concepciones como un constructo que los investigadores han creado para referirse a parte del conocimiento personal que los seres humanos poseen, en relación con la anterior cita, evidenciamos la elaboración de un conocimiento propio de la persona, constituido por un conjunto de elementos que tienen una representación evidente personal, pero que como el hombre vive en una sociedad también tiene un carácter social. A partir de esto consulté estudios previos vinculados con la investigación, que fueron útiles para sustentar y orientar este proyecto de tesis doctoral. Por ejemplo, Mora 2013 elaboró desde las referencias de los docentes una aproximación teórica en relación con las concepciones y prácticas que orientan el proceso de mediación pedagógica en los entornos virtuales de aprendizaje, como espacios de interacción, comunicación y generación de conocimientos. Esta tesis doctoral tiene relación con esta investigación porque estudia las concepciones de los docentes, que es una de las entidades relevantes en el objeto de estudio de este proyecto de investigación. García, 2014, realizó la investigación estudio del aprendizaje de las matemáticas basada en proyectos, desarrollado en la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. Este trabajo brindó un aporte de aspecto metodológico, pues se enfoca en una metodología de tipo estudio de casos, describiendo detalladamente las fases y características que se desarrollan en ese tipo de nivel investigativo. Por otra parte,
La tesis doctoral de Amaya en el 2016 se relaciona con la investigación citada porque examina la construcción de los conocimientos didácticos matemáticos. Asimismo, voy a mencionar a Artigas en el 2017 por su aproximación teórica sobre la didáctica universitaria de las concepciones y prácticas de los docentes en un contexto de múltiples referencias orientado por los fundamentos críticos y humanísticos, explica desde un proceso de teorización la elaboración de una definición de la didáctica que será muy importante en el estudio de estas concepciones de los docentes sobre la didáctica de la matemática. La propuesta de gestión de Castro y Ortegón sirvió de sustento teórico en la investigación, pues expone la importancia de que los docentes permanezcan actualizados sobre los métodos y técnicas que pueden emplearse en la didáctica de las matemáticas. Medina, en el 2017, en su tesis doctoral sobre la calidad de la didáctica en las matemáticas, aporta 2 herramientas útiles y sencillas para la mejora docente, que permite a los docentes mejorar su calidad didáctica, logrando que los alumnos mejoren su interés por aprender y su rendimiento en el área. Los 6 antecedentes citados constituyen una base de aportes importantes para el desarrollo de esta tesis doctoral, al estar vinculados con las entidades que integran el objeto de estudio y desde el cual se plantearon los objetivos de la investigación. Esta investigación se sustenta en 3 bases teóricas: teoría de la acción, interaccionismo simbólico y teoría constructivista. Según la teoría de la acción, cada docente posee una realidad de acuerdo a sus concepciones teóricas y prácticas en relación con su ejercicio docente. En ese sentido, la teoría de la acción de Argyris y Chown expone 2 tipos de teorías: la teoría explícita y la teoría en uso. Los autores señalan que la teoría explícita se expresa en forma oral o escrita, regulando la acción, representada por las creencias y los valores que la persona expresa y dice creer. Por el contrario, la teoría en uso es la que condiciona la acción, es la que aplican habitualmente, que puede o no estar regida en tales creencias. A su vez, esta última se divide en 2 tipos: teorías en uso que utilizan los docentes. La primera, llamada teoría en uso modelo 1, que se refiere a cambiar la conducta por medio de un aprendizaje simple, creando los sujetos su propio universo con un hábito defensivo, impidiendo que se hagan mejoramientos a su acompañamiento pedagógico. La segunda, la teoría en uso modelo 2, que se da por medio de un aprendizaje doble, que pretende dar cambios perdurables e incrementar los niveles de eficiencia y eficacia. La teoría en uso modelo 1, según Argyris y Chown, es la más usada entre los docentes en todo el mundo, siendo un aprendizaje simple que funciona de manera aparente con éxitos pasajeros. Con respecto al modelo 2 de la teoría en uso, este permite dar a conocer a los docentes que se pueden modificar las teorías que defienden explícitamente en teorías en uso, de modo que se adquiera un nuevo conjunto de conocimientos, de capacidades y modifiquen sus valores dominantes, que llevan a un aprendizaje perdurable. Esta teoría es útil para este proyecto de investigación porque permite aproximarse a lo que realmente piensan los docentes de matemáticas como teoría explícita, es decir, lo que piensa que hacen y encontrarse con lo que hacen en realidad. El interaccionismo simbólico busca comprender e interpretar el comportamiento de los seres humanos en interacción social. Por su parte, Blumer, en 1982, define el interaccionismo simbólico como el estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. En este propósito destaca 3 principios. El ser humano actúa hacia los objetos en función de los significados que éste tiene para él. El significado surge como consecuencia de la interacción social entre los individuos, y los significados se manipulan y modifican a través de un constante proceso de interpretación que desarrolla la persona en función de su autointeracción. Blumer también explica su pensamiento desde 6 ideas centrales. La primera idea es la naturaleza de la vida en las sociedades. En la didáctica, la matemática se revelan en su actuación cotidiana del aula de clases, costumbres, prácticas, reglas, normas. La segunda está referida a la naturaleza de la interacción social. En el caso de los docentes de didáctica de la matemática, sus múltiples interacciones se producen durante el proceso de mediación. La tercera, la naturaleza de los objetos, es la tercera idea. Objetivos para los seres humanos que conforman los grupos son un producto de la interacción simbólica y el significado de estos objetos dependen de la forma como la persona los ve y actúa hacia el objeto.
Como cuarta idea se refiere al ser humano considerado como organismo agente. La teoría constructivista expone que el aprendizaje se obtiene a través de estímulos externos que intervienen favorablemente entre lo que el individuo conoce y lo que está por aprender. Ausubel expone que el aprendizaje es significativo cuando el material nuevo muestra una relación sistemática con conceptos relevantes, es decir, cuando modifica o elabora información en la memoria. Esta teoría sustenta la enseñanza de la matemática puesto que plantea el aprendizaje como un todo, va de lo general a lo particular y especifica que el docente requiere intervenir en el proceso. En este orden de ideas es preciso acotar que la teoría constructivista expone que el aprendizaje es construido por el propio individuo, es decir, el docente solo actúa como mediador entre el niño y el conocimiento, facilitando las oportunidades de comprensión de las temáticas mediante diversas estrategias que pone en práctica dentro del ambiente escolar, pero es el estudiante quien combina dentro de su estructura cognitiva los aprendizajes y se apropia de un nuevo conocimiento más amplio y significativo. Otro de los autores que ha brindado grandes aportes a la matemática desde la teoría constructivista es Vygotsky. Sin embargo, su postura se inclina más hacia la construcción social del conocimiento como resultado de la interacción del individuo con el medio. En relación, Gómez sostiene que los primeros conocimientos matemáticos que los niños adquieren se generan a través del conteo de objetos. Esta actividad solo se da como interacción entre el adulto y el niño y no podría ser realizada por el niño solo. Lo mismo sucede con el resto de las operaciones aritméticas elementales. Dentro de los fundamentos teóricos encontramos las concepciones de la matemática. Si conocemos las concepciones de los docentes, es decir, lo que piensan, intuyen, sus intereses y emociones, podemos comprender los porqués de sus decisiones y sus propósitos comunicativos. Es necesario entonces encontrar lo que el docente piensa con lo que hace en su actividad cotidiana, en ese proceso de mediación, pues es él quien puede transformar su didáctica. Por ello conviene investigar sus concepciones. De acuerdo con Beyer, Miranda y Arencibia, las concepciones son un producto del razonamiento y entendimiento de un determinado concepto. En relación con las concepciones, Moreno señala que son las estructuras que cada profesor da a su conocimiento para posteriormente compartirlo con sus estudiantes. Esta última definición se asumió para esta investigación por considerarse más pertinente con los objetivos propuestos. Las concepciones de los docentes se expresan no solo en conductas hacia las actividades didácticas, sino en todas aquellas que tienen que ver con la manera de organizar el proceso de formación. Entonces, el conocimiento, la cultura, la experiencia de la persona se integran generando teorías implícitas de los docentes. Marrero define las teorías implícitas como teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y la práctica educativa. Según esta definición, la cultura aporta contenidos y la manera para adquirir el conocimiento mediante las prácticas y la interacción, lo que conforma las experiencias del individuo generando teorías implícitas. En resumen, las concepciones o teorías implícitas de los docentes están en un continuo ir y venir, estando reguladas de manera reiteradas e inconscientes a la exposición de escenarios como la experiencia, la cultura, lo cognitivo, y esto se revela en la actuación pedagógica del docente cuando evidencia las interacciones, sus concepciones personales y profesionales. Otro fundamento es la didáctica. Hoy en día se vive en una época de abandono de la didáctica. Las actuales políticas educativas solo reivindican la dimensión de la eficiencia en el aprendizaje basado en lo cognitivo. La sociedad necesita entonces sujetos sociales que no solo puedan incorporarse de manera eficaz al sector productivo, sino que entiendan el momento en que vivimos y luchen por las grandes metas del ser humano. En concordancia con lo expuesto, Sevillano plantea que la didáctica propende el desarrollo de facultades superiores como la comprensión, el pensamiento analítico y abstracto, el pensamiento crítico, creativo y coherente con los recursos utilizados. Esta perspectiva de la didáctica solo es posible si existe reflexión por parte del docente de su actuación pedagógica, que lo impulse a ejercer un rol activo en el proceso de construcción de saberes promovidos por el avance tecnológico e informativo. Son diversas las definiciones de didáctica que encontramos hoy en día. Entre ellas podemos mencionar a los siguientes. Navarro, quien cita a Navalsa, definiendo la didáctica como un campo de conocimientos de investigaciones de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, Portland propone 4 tendencias didácticas que denomina A. Tradicional, caracterizada por ser el docente el centro de la creatividad y centrarse en el libro de texto,
Los estudiantes son pasivos y memorizan todos los contenidos. La B, tecnológica, es el docente, el guía de planes de trabajo, pero el responsable es el estudiante. En esta tendencia prima la evaluación formativa. C, la espontaneísta, en este caso se centra en los intereses de los estudiantes en los procedimientos y en la orientación formativa. Y D, investigativa, en esta tendencia el conocimiento se logra por la investigación, por la indagatoria, por las preguntas y la evaluación es formativa. Otro fundamento teórico es la didáctica de la matemática. Diamor y Fandiño definen estas como las actividades que tienen como objetivo la enseñanza, en lo que ellas tienen de específico para las matemáticas. Los resultados se refieren a los acompañamientos cognitivos de los alumnos, pero también a los tipos de situaciones puestas en acción para enseñarles y a los fenómenos a los que da lugar la comunicación del saber. La producción o la mejora de los medios de enseñanza lleva a la constante preocupación de los docentes de matemáticas por encontrar una secuencia de estrategias didácticas claramente definidas que garantice el aprendizaje de los conceptos básicos de esta área, vinculando a su vez una comprensión adecuada de los sistemas axiomáticos de naturaleza matemática y la aplicación de estas teorías en cualquier situación cotidiana. A este respecto, Godino, Patanero y Font sostienen que el aprendizaje y la enseñanza deben tener en cuenta que es natural que los alumnos tengan dificultades y cometan errores en su proceso de aprendizaje y que se puede aprender de los propios errores, en concordancia con las teorías psicológicas constructivistas sobre el aprendizaje de las matemáticas. Rousseau aborda su estudio sobre didáctica de la matemática según la relación permanente que existe entre el sistema educativo, el estudiante y el saber, quienes median y posibilitan la enseñanza de un conocimiento. Dicha relación es mediada por la comunicación y la capacidad del mismo sistema de presentar un conocimiento para desarrollar en los estudiantes aprendizajes y habilidades que le permitan un desenvolvimiento independiente en todos los contextos en que se encuentren. Las competencias del profesor de matemáticas son otro fundamento teórico de esta tesis de investigación, pues el propósito educativo de los docentes de matemáticas no se simplifica la repetición y memorización de algoritmos mecanizados por sus estudiantes mediante la ejercitación. Este radica en desarrollar en los educandos las habilidades de planteamiento, modelación, resolución, comunicación de problemas, empleando diversas estrategias para la comprensión de la información en lenguaje verbal o en distintas representaciones simbólicas. Desde esta perspectiva, Montero y Corbalán presentan algunas competencias del profesor de matemáticas para que éste esté en condiciones de manejar la complejidad de las situaciones modernas, una actuación asertiva frente a los diferentes ámbitos de la vida social, planificador de diversas formas de aplicación de sus conocimientos, eficiente utilización de los recursos del medio en cualquier situación, habilidad para indagar, crear, capacidad para producir un ambiente favorable en el aprendizaje de la matemática, utilizar diversas estrategias de enseñanza aplicando teorías para favorecer el aprendizaje por resolución de problemas, habilidad para seguir, desarrollar, exponer razonamientos matemáticos, conectar áreas de desarrollo en relación con otras disciplinas, implementando formas actualizadas de evaluación. Para lograr los objetivos de este estudio, se asumió el enfoque epistemológico introspectivo vivencial, pues posibilita la comprensión de la realidad que circunda la didáctica de la enseñanza de la matemática a partir de las interpretaciones de los símbolos de los sujetos de cómo ellos ven la realidad, sustentando por la ontología del objeto de estudio. Y el objetivo de elaborar una aproximación teórica acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática, de cómo éstas se revelan en su actuación pedagógica en las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja, Santander. De acuerdo con la naturaleza de la investigación, se realizó una investigación de campo que consistió en el análisis en profundidad de la didáctica de las matemáticas a partir de datos directamente de los sujetos investigados. Esta tesis doctoral desarrolló una orientación cualitativa para la comprensión de fenómenos educativos, pues permite tomar decisiones hacia el descubrimiento y generación de una aproximación teórica a partir de un riguroso proceso de interpretación de los datos primarios que encontré en el trabajo de campo y en relación con la fundamentación teórica elaborar un cuerpo organizado de conocimientos que se revelaron en el proceso de teorización. En este contexto, el método que asumí fue el estudio de caso, que de acuerdo con Stey, trata la particularidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes tal como se estudian las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática,
Esta opción metodológica, en su mayoría, se basa en el razonamiento inductivo, que parte de acontecimientos que se dan en un contexto complejo, como lo es en este caso la institución educativa. El estudio de caso se focalizó en instituciones educativas rurales y urbanas de Barrancabermeja. Esta ciudad se localiza en el departamento de Santander, en Colombia. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país. En relación con la investigación, las instituciones educativas objeto de la indagatoria están ubicadas en los sectores rural y urbano de los estratos 1 y 2. Se trabajó con 6 docentes seleccionados de manera intencional a partir de criterios como motivación para participar en la investigación, formación pedagógica en matemática, experiencia en el ejercicio docente, ejercer en colegios públicos en Barrancabermeja y con mínimo 3 años de trabajo en la institución educativa que elabora en el momento de la investigación. La observación exhaustiva de los sujetos de la investigación durante la indagatoria, junto con sus opiniones en general sobre didáctica de las matemáticas, permitió lograr la información valiosa para dar respuesta a las preguntas concretas que se plantearon en este trabajo a partir de la reflexión, análisis y argumentación de los resultados, permitiendo hacer inferencias rigurosas y confiables de la realidad observada. Una de las técnicas utilizadas para obtener los datos fue la entrevista, a través de la interacción, en donde exploré diferentes realidades y percepciones. Intenté ver las situaciones de la manera como la ven los informantes, además de comprenderlos en su contexto. Para su aplicación, utilicé como instrumento un guión con preguntas orientadoras que direccioné para el diálogo, permitiendo obtener la información sobre las concepciones que tienen los actores sobre didáctica de las matemáticas en el quehacer educativo. De igual manera, apliqué como técnica la observación directa, obteniendo así información. En ese sentido, percibí de manera directa los acontecimientos que se dieron en cada uno de los acompañamientos en el aula de clases, los cuales tuvieron una duración de 110 minutos, tomando notas de lo observado en un registro diseñado para tal fin. Pude describir las estrategias implementadas en cada uno de los momentos del desarrollo de la actuación didáctica. La aplicación de estos instrumentos implicó reuniones previas con los actores y con las autoridades de las instituciones educativas para informar sobre la investigación y obtener la autorización correspondiente. Para el análisis de los datos obtenidos de la entrevista y de la observación, se organizaron 2 unidades temáticas que se derivaron de los objetivos de la investigación. Para esto, los sujetos de investigación se identificaron por códigos literales de la A hasta la F y se elaboraron tablas de doble entrada para cada una de las unidades de análisis, donde se registraron por separado los relatos relevantes y los datos observados. Para facilitar la comprensión, incorporé los comentarios útiles para el procedimiento investigativo en una columna adicional, y este último lo desarrollé en 3 fases: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo y la fase de culminación con la elaboración de la red conceptual y redactando el informe de investigación. La calidad de la investigación está referida al rigor metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada. Por tal razón, para garantizar la rigurosidad científica, realicé la validación de expertos para los instrumentos, la transcripción minuciosa de las entrevistas y de la información de las observaciones de clase realizadas a los docentes que participaron en el estudio. Estas posteriormente fueron entregadas en reuniones individuales con los actores, quienes confirmaron su contenido de credibilidad de realidad estudiada. En este espacio también aproveché para intercambios adicionales sobre la experiencia compartida, los adecuados criterios de selección de los sujetos, la obtención de la información de las fuentes primarias y la neutralidad en el análisis de los resultados evitaron el sesgo y dar seguridad de confirmabilidad. Se puede tener en la veracidad de los resultados alcanzados y la posibilidad de aplicar los descubrimientos a otros contextos o estudios posteriores. En este proceso de rigurosidad se realizó la auditoría externa con un experto con el propósito de examinar el objetivo de estudio y su relación con los objetos de la investigación. Las bases teóricas, el enfoque epistemológico, la orientación del método, la aplicación de las técnicas, instrumentos para recolectar la información, los protocolos elaborados, los criterios para la interpretación de la información y el proceso de teorización. Para el análisis e interpretación de la información obtenida, los datos se organizaron en 2 protocolos de investigación. El protocolo número 1 corresponde a la necesidad temática de las concepciones de la didáctica de las matemáticas y el protocolo número 2 referido a las características de las didácticas de la matemática.
Para la identificación de los informantes se empleó una codificación de referencia con las características y criterios de selección. En este propósito, la codificación se debe leer de la siguiente manera. Por ejemplo, el código 1A2, el número 1 es el protocolo de investigación que trata de las concesiones de la didáctica. La letra A representa al actor, el número 2 el relato citado o el rasgo observado. Se elaboraron entonces varios niveles de teorización a partir de la información obtenida de las fuentes primarias, y de esta forma poder llegar a la aproximación teórica propuesta en relación con las concepciones de los docentes sobre la didáctica de la matemática y cómo se revelan en su actuación pedagógica en las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja. En la interpretación de la información, asumí como primer nivel de teorización las tipologías definidas por Cohen y Gómez, como recurso útil para interpretar y comprender un fenómeno de la realidad, para caracterizar e identificar cuestiones sociales, para producir datos o, en otras palabras, ser puente de conexión entre la teoría, los conceptos y los datos. Para el análisis de la primera unidad temática, me basé en la definición de concesiones de los docentes de acuerdo con Azcárate, García y Moreno. Consiste en la estructura que cada profesor de matemáticas da a sus conocimientos para luego compartirlo con los estudiantes en el proceso de mediación. Ellos también consideran que las características de las concepciones del profesor forman parte del conocimiento, son producto del entendimiento y actúan como filtro en la toma de decisiones, y tienen una influencia importante en los procesos de razonamiento. Desde el contenido de esta definición se orientó la interpretación de los datos en relación con tres categorías: categoría del conocimiento, categoría del entendimiento y categoría del razonamiento. En relación con la estructura del conocimiento, se comenzó la indagación con la pregunta ¿cómo definen la didáctica? Uno de los informantes expresó: la didáctica es la manera de enseñar utilizando los medios y herramientas necesarios para poder lograr un aprendizaje significativo. Es decir, que para el informante la didáctica se centra en el proceso de enseñanza y el empleo de diversos recursos y la organización de actividades que posibiliten aprendizajes evidenciables en los estudiantes. Esto se relaciona con lo señalado por Abreu, Gallegos, Jácome y Martínez, quienes indican que la didáctica es una respuesta a la necesidad de encontrar equilibrio que armonice las relaciones entre las maneras de enseñar de los educadores y el aprendizaje de sus estudiantes. Otro docente que participó en el estudio asume la didáctica como todos los instrumentos o medios que usa el docente para que los estudiantes comprendan una idea de manera más fácil. Es decir, este relato tiene relación con el planteamiento de Moreno, quien define los medios didácticos como los instrumentos adecuados para la mediación y la construcción de conocimiento. A la pregunta sobre cómo definiría la didáctica de la matemática, uno de los sujetos de la investigación afirma: la didáctica de la matemática es la forma de enseñar matemáticas basada en la resolución de problemas y no simplemente en la resolución de ejercicios basados en algoritmos. Otro relator señala que es una disciplina científica cuyo objeto es el estudio del aprendizaje de la matemática. Se recurre al planteamiento, resolución de problemas y cómo a través de diferentes metodologías puedo desarrollar los procesos de pensamiento. Es decir, hacen énfasis en la necesidad de resolver problemas para la comprensión y el desarrollo de estrategias para alcanzar sus soluciones, asumiendo la didáctica como forma de enseñar matemáticas basadas en la resolución de problemas. En ese sentido, desde los relatos anteriormente expuestos que definen la didáctica como una manera de enseñar centrada en las estrategias metodológicas e innovadoras, mediante instrumentos y medios para facilitar la enseñanza, surgen las tipologías: proceso reflexivo que selecciona estrategias y medios para una mediación pedagógica, y estrategias basadas en la resolución de problemas para el desarrollo del pensamiento. En relación con el entendimiento, cuando se indagó en los docentes sobre cómo considera que es su didáctica, los sujetos de investigación la consideran como algo particular que han venido desarrollando a través de su preparación profesional y actuación en el aula. Uno de los testimonios constata que es un proceso personal encaminado al aprendizaje. Mi didáctica matemática permite la creación de nuevos conocimientos. No parto tanto de mirar el contenido que tengo que enseñar, sino de las habilidades que quiero desarrollar. Otro docente entrevistado considera que su didáctica de la matemática se basa en un trabajo colaborativo entre docente y estudiante. Este testimonio se vincula con la afirmación de Godino en relación con la importancia de la matemática en la vida cotidiana, cuando expresa que es importante proporcionar una cultura con la capacidad para discutir o comunicar información matemática. De los relatos anteriores expuestos, emerge la tipología: la didáctica es creación de conocimiento mediante trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Cuando se indaga sobre los campos de la didáctica de las matemáticas, Godino, de Amor y Restrepo
Han propuesto varios campos, entre estos las concepciones matemáticas de estudiantes y profesores, el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas, recursos y material didáctico, la formación, profesionalización de profesores de matemáticas, tendencias didácticas predominantes en el aula, el talento, la creatividad, investigación en matemáticas, entre otros. El informante A señala: me gustaría ampliar mis conocimientos en el campo de los recursos audiovisuales o medios educativos orientados al logro de los objetivos planteados y que faciliten los roles y procesos comunicativos en el desarrollo de la clase. De acuerdo con el informante, su interés radica en el campo tecnológico que le permite mejorar su actuación didáctica. El informante B expresa: debo fortalecer los procesos educativos basados en secuencias didácticas acordes al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes desde sus etapas de crecimiento. Entonces, destacando la importancia de la investigación como un campo fundamental de la didáctica, surge la tipología, los recursos tecnológicos, procesos cognitivos y la investigación como campos revelantes de la didáctica. Al indagar con los sujetos de investigación de qué manera adapta sus planeaciones al contexto escolar de los estudiantes, es pertinente citar a Barrón, quien señala que el docente debe poseer competencia planificadora, lo cual le da la capacidad de planificar el diseño del programa, la organización de los contenidos y la selección y organización de las estrategias. Esta cita se relaciona con lo expuesto por el informante E. Antes de realizar una planeación curricular, indago qué les interesa a mis estudiantes y pienso cuáles son las temáticas que les gustaría que abordara. También busco problemáticas que están en el momento para hacerlas conscientes de la importancia de trabajarlas desde el punto de vista matemático. En este relato, el docente organiza los contenidos temáticos para atender las necesidades e intereses del estudiante y las problemáticas del entorno de su institución escolar. Otro de los sujetos de la investigación, cuando se indaga sobre planificación, expresa que hace uso de experiencias vivenciales para los estudiantes. Por lo general, planeo las clases enfocadas en el pensamiento espacial para aplicar los otros pensamientos matemáticos. Esto implica que el docente debe planear métodos, técnicas y recursos alternativos acorde a las necesidades de los estudiantes, para que su aprendizaje sea significativo. De los relatos anteriormente expuestos, su interpretación y relación con fundamentos teóricos, surge la tipología, la planificación como proceso dinámico y flexible basado en experiencias, intereses y necesidades de los estudiantes. En relación con el razonamiento, una de las preguntas para orientar el razonamiento de los sujetos de investigación fue: ¿qué importancia tiene para su labor docente el dominio de la didáctica de la matemática? El docente A expresa: por medio de mi didáctica le enseño a los estudiantes para la vida y no para el momento, aplicando las matemáticas en la resolución de problemas en la vida diaria que le van a servir en un momento determinado. Se evidencia entonces que el razonamiento como un proceso se convierte en una vía para buscar soluciones coherentes a una problemática determinada, en este caso de la cotidianidad. Otro de los informantes señala: por medio de una organización estratégica de las definiciones, axiomas y postulados, logran los alumnos tener un sentido crítico. En el aula de clase, el estudiante debe razonar para poder defender, argumentar o refutar sobre una idea propia. De ahí surge la necesidad de identificar las problemáticas que afectan tanto al entorno escolar, familiar, y que sea capaz de proponer soluciones que se adapten al contexto. Cuando se interroga sobre cómo la didáctica contribuye al desarrollo de las competencias matemáticas en sus estudiantes, el docente A expresa: la didáctica contribuye a que los estudiantes sean más críticos, sean más analíticos y por consiguiente sean competitivos en su desempeño diario. Vargas y Gamboa asumen el razonamiento como una manera de describir el entorno, todo lo cual constituye una herramienta importante en la resolución de problemas. Una tercera pregunta en relación con el razonamiento estuvo dirigida a conocer cuáles estrategias pedagógicas emplea para orientar los aprendizajes de sus estudiantes. En esta dirección, uno de los sujetos de investigación destaca que utiliza estrategias desde la resolución de problemas y el trabajo en equipo colaborativo, puesto que la interacción y la toma de notas en equipo fortalece el aprendizaje. Para Polya, afirma que es necesario en la enseñanza de las matemáticas proponer y desarrollar actividades centradas en la resolución de problemas. Estos son parte de la cotidianidad y será necesario el razonamiento para resolverlos. Desde esta perspectiva surge la tipología, la didáctica como vía para promover el razonamiento, el análisis, la crítica en la solución de problemas de la vida cotidiana. Como un segundo nivel de teorización,
se presenta el concepto integrador de las concepciones de los docentes en relación con la didáctica de la matemática, que surge en un ir y venir desde la información obtenida en las entrevistas a los objetos de la investigación. La teoría expuesta de la cual surge la concepción de la didáctica de la matemática como una opción para construir el conocimiento mediante el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, que debe considerar la planificación flexible, los procesos cognitivos, los recursos tecnológicos y la investigación para su desarrollo. La segunda unidad temática, características didácticas de la matemática, se soportó en la definición de didáctica de matemáticas de acuerdo con Godino y Batanero. La didáctica de la matemática estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los saberes matemáticos en los aspectos teóricos, conceptuales y de resolución de problemas, tratando de caracterizar los factores que condicionan dichos procesos. Se interesa por determinar el significado que los alumnos atribuyen a los términos y símbolos matemáticos, a los conceptos y proposiciones, así como la construcción de estos significados como consecuencia de la instrucción. Esta unidad temática contiene los hallazgos derivados de las observaciones realizadas a los sujetos de investigación en relación con planeación de la sesión didáctica, estrategias pedagógicas, recursos didácticos, rol del docente, interacción, evaluación. Los rasgos observados de las fuentes primarias se interpretaron con relación a la teoría expuesta y a la experiencia de mi trabajo docente. En la planeación de la sesión didáctica es importante examinar, confrontar lo que se dice en la planeación con lo que realmente sucede en el aula. Peralta señala que la planeación didáctica implica la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Al respecto, en uno de los sujetos de investigación, evidencié que empieza con el planteamiento de una situación problema, que va solucionando a medida que avanza la clase. En otro de los actores se observó la preparación de la clase con los tres momentos, que son inicio, en el cual se hace una exploración de conocimientos, luego el desarrollo de la clase como tal y por último el cierre a través de las guías o una evaluación. En efecto, se observó la indagación de conocimientos previos, la exposición del tema propuesto y la actividad evaluativa. Otra forma de planificar fue la realizada por el sujeto de investigación E, quien realizó el inicio de una clase con una pregunta a partir del cual desarrolló la temática propuesta. Finalmente hizo el cierre de la clase con un taller y una evaluación oral. De los registros obtenidos de las observaciones realizadas se derivó la tipología, diversidad en las formas de planificar la clase. Las estrategias pedagógicas son definidas por Parra como las actividades organizadas que orientan las acciones para lograr los objetivos propuestos en relación con el aprendizaje de los estudiantes. En uno de los docentes se observó que la clase se realizó siguiendo las actividades propuestas en el libro de trabajo. La estrategia está marcada por la rutina, pues la mayoría de las veces implica la ausencia de iniciativas para ir más allá del libro. Otro de los recursos utilizados por otro actor fue implementación de estrategias de aprendizaje visual, un software para diseñar esquemas y los estudiantes podían ver la presentación de la clase para mejor atracción por el tema. El docente también pasó por el puesto y cuando observaba buenos resultados los animaba a que los hicieran bien. De nuevo, la estrategia visual es la utilizada por el docente. Si bien es cierto que esta estrategia es útil e importante, el docente debe utilizar otras, entre ellas de tipo auditivo o kinestésico, para lograr actividades más dinámicas en el desarrollo de la clase. En los registros de las observaciones realizadas emerge la tipología, dominio de las estrategias visuales en la mediación. Los recursos didácticos son todos los medios de los cuales dispone el docente para su labor pedagógica. En relación con este aspecto, en uno de los actores observó el uso de reglas, operaciones con calculadoras, uso de proyector para mostrar información y problemas. En otro docente, la información obtenida fue el uso de software de GeoGebra para modelar funciones. Trabajó a partir de errores para fortalecer dificultades y aclarar dudas. También se empleó el tablero, guías de trabajo, compás y reglas. Diversos recursos para la labor didáctica. Se evidenció en este proceso de acompañamiento en el aula el uso de diversos recursos didácticos en la enseñanza de la matemática, de acuerdo con las planificaciones elaboradas. Aragón, Castro, Gómez y González indican que el uso adecuado de los recursos promueve la construcción, comprensión y aplicación del conocimiento mediante el trabajo colaborativo entre sus estudiantes y docentes. De los registros observados surge la tipología, uso de recursos centrados en las estrategias visuales, como se observa. El rol del docente es el quien dirige y orienta la acción pedagógica. No se trata solo de exponer conocimientos,
Debe propiciar la activa participación de sus alumnos, plantear problemas en armonía y respeto. De los registros obtenidos en el acompañamiento se encontró el siguiente observación: el trato con los estudiantes es muy amigable y cortés. Los estudiantes ven en el docente un amigo más y no es esa persona que inspira miedo como es la concepción que se tiene del profesor. Se observa respeto propiciando así un ambiente agradable. Otro registro indica: el docente muestra un trato respetuoso, amable y comprensivo. Modula la voz y guía a los estudiantes con los pasos de la clase, escribiéndoles en el tablero. Pausas activas, chistes, dinámicas para mantener la motivación. Se destaca el valor formativo del docente en la clase de matemáticas, donde parte de lo disciplinar para promover el respeto con el testimonio. Cuando se valora la participación del estudiante, también se valora su condición de persona. Es importante desde lo pedagógico. De los registros del rol del docente y su interpretación surge la tipología: el docente como formador y promotor de valores. En la interacción, Covarrubias y Piña, citados en Escobar 2015, señalan que para comprender el contexto educativo como un espacio social en el que convergen todos los factores que afectan los acontecimientos del salón de clase, es indispensable comprender la interacción entre los sujetos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En relación con la interacción, se observó que en el actor A propicia espacios de trabajo grupal con guías, el concurso por filas y la socialización, respondiendo a inquietudes de sus estudiantes, generando confianza de preguntar, aclarar dudas y tener buena curiosidad de los temas para solucionarlos. En este orden de ideas, en otro sujeto de investigación, se observó que pasa por los puestos y observa el trabajo en clase, despeja dudas, pasa el tablero a los estudiantes. De los registros observados y la interpretación de la información surge la tipología: la interacción como factor divinizador de la clase. De acuerdo con el Ministerio de Educación de Colombia, la evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio educativo, permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. En relación con la evaluación en la indagatoria, se encontró que para verificar el avance en la clase, el docente B hace trabajo en equipo, expresándose hasta los grupos, aclarando dudas y socializando periódicamente el avance. El actor C realiza evaluación oral constante, quiz de la clase y observa frecuentemente las actividades de los estudiantes. La selección múltiple, ejercicios de mecanización, trabajo grupal. Otra forma de evaluar se presentó en el docente F, quien a través de actividades como la plenaria para evaluar el grado de conocimiento, después realizó el trabajo en grupo para resolver ejercicios y evaluó la capacidad de trabajar en equipo, cuando salen a exponer el ejercicio, la capacidad explicativa y la capacidad de analizar un problema. Es evidente, de acuerdo con la información obtenida en el proceso de observación, el uso de diferentes técnicas de evaluación, como trabajo en equipo, aplicación de exámenes, plenarias, pruebas escritas, interrogatorios, quizzes, selección múltiple de única respuesta, exposición, ejercicios. De los registros tomados de las observaciones realizadas durante las clases de matemáticas, surgió la siguiente tipología: la evaluación como un proceso complejo de la actuación didáctica. En el cuadro se revela el concepto integrador que emerge de las relaciones entre las tipologías en relación con la información obtenida durante las observaciones de clase realizadas, donde se interrelacionan de manera dinámica la planificación, estrategias, recursos, la interacción, la evaluación y la acción mediadora del docente. El concepto integrador asume que la didáctica en su desarrollo tiene diversas formas de planificarla, con múltiples estrategias y recursos, con dominio de lo visual, donde el docente media como formador en una interacción permanente con los estudiantes y un complejo proceso de evaluación. Este esquema conjuga cada uno de los elementos anteriormente mencionados con los procesos y recursos viables para un acercamiento más efectivo al conocimiento de esta ciencia, su aplicación y su utilidad en el mundo. En la aproximación teórica, según los criterios de Diez y Moulins, teorizar no es solo producción de oraciones coherentes y argumentadas, sino que implica la generación de todo un pensamiento crítico de ideas sobre un tema determinado. En relación a las concepciones de los docentes sobre la didáctica y la matemática, subyacen las ideas de un proceso reflexivo que selecciona estrategias y recursos para promover el razonamiento, el análisis y la crítica en la solución de problemas y de situaciones de la vida cotidiana, que ayuden en el desarrollo del pensamiento mediante una mediación pedagógica que considere los procesos cognitivos, los recursos tecnológicos y la investigación como elementos importantes para su desarrollo. En este orden de ideas, los docentes informantes en esa investigación asumen de forma explícita una postura frente a la didáctica de acuerdo con sus valores y principios.
cuando consideran importante ejecutar actividades que les ayuden a impartir mejor su práctica. Es decir, buscan diferentes formas de que los estudiantes adquieran las competencias propias de la disciplina. Es importante destacar el compromiso en la práctica pedagógica de los docentes sujetos de estudio, pues se evidenció la creatividad para presentar una planeación didáctica en búsqueda de alcanzar los objetivos propuestos. Por consiguiente, se adoptan al currículo presentado por el Ministerio, pero no dejan de lado las necesidades de los educandos, sus intereses, sus inquietudes. Esto es lo que hace la enseñanza de las matemáticas una ciencia que se enseña por y para la vida. En síntesis, desde el contenido de los significados de esta tipología y su relación con el primer objetivo de la investigación, surgió el concepto integrador. La didáctica es un proceso reflexivo que orienta la mediación pedagógica con estrategias dirigidas a la resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes que debe considerar la planificación flexible, los procesos cognitivos, los recursos tecnológicos y la investigación para su desarrollo. Por otra parte, en relación con la segunda unidad temática, las características de la didáctica de la matemática de los docentes, se evidenciaron diversas formas de planificación de las sesiones de trabajo, predominio de estrategias visuales, uso de recursos y objetos de aprendizaje de preferencia visual, una destacada actuación del docente como formador que marca el sentido pedagógico formativo en la mediación, la cual se desarrolla una interacción permanente con los estudiantes y de acuerdo con las normas se desarrolla un activo proceso de evaluación. Es importante considerar que la acción docente se ve influenciada y condicionada por las necesidades de los educandos, dando cabida a lo que plantea la teoría de la acción propuesta por Argyris y Schoen, es decir, se establece una reestructuración de la planificación dejando de lado las creencias del docente y anteponiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. En este orden de ideas, se evidencia en el contexto objeto de estudio la selección de estrategias didácticas que integran actividades y recursos para hacer de la clase un momento enriquecedor y entretenido. Sobre la base de las relaciones entre la tipología y el segundo objetivo de la investigación, emerge el concepto integrador. La didáctica en su desarrollo tiene diversas formas de planificarla, como múltiples estrategias y recursos con dominio de lo visual, donde el docente media como formador en una interacción permanente con los estudiantes y en un complejo proceso de evaluación. En ese contexto, partiendo de los significados y relaciones entre los dos conceptos integradores, se construye la teoría emergente. La didáctica de la matemática es un proceso reflexivo que orienta la mediación pedagógica con estrategias dirigidas a la resolución de problemas mediante el análisis y el razonamiento con un trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes que considera los procesos cognitivos, los recursos tecnológicos y la investigación en su desarrollo. Planificación es flexible y aplica diversas estrategias innovadoras y recursos con dominio de lo visual, donde el docente como formador promueve una interacción permanente y realiza un activo proceso de evaluación. De acuerdo con las consideraciones anteriores, se afirma que en esta teoría emergente se diferencian tres componentes que interactúan entre sí. El procesual, porque se asume la didáctica como un proceso reflexivo que implica construcción y reconstrucción en su desarrollo. El cognitivo, referido a los procesos de análisis, razonamiento y resolución de problemas. El formativo, por la acción pedagógica del docente. En conclusión, la pedagogía consiste en formar al otro, basando en sus intereses y necesidades, desde un punto de vista contextual, donde el docente se compromete a mejorar día a día sus técnicas y estrategias para lograr un aprendizaje integral y significativo. En conclusión, estos resultados son válidos para el escenario de la indagatoria, pero el enfoque epistemológico y la orientación del método pueden ser útiles para profundizar sobre este objeto de estudio en futuras investigaciones. En relación con las concepciones de la didáctica de la matemática, para los actores en la investigación, la didáctica es un proceso integrado por las distintas estrategias innovadoras y motivadoras que les permite desarrollar la temática de clase. Dichas estrategias ameritan enfocarse en las necesidades de los grupos de estudio. Asimismo, la didáctica en la disciplina de la matemática va más allá de una resolución de ejercicios, pues ésta debe centrarse más en la resolución de problemas y de planteamientos de la vida cotidiana. Se observa que los docentes se centran en el qué, cómo enseñar, tomando en cuenta la capacidad y el ritmo de aprendizaje de los docentes, procurando de esta manera que sus clases sean productivas y precisas, e internalizan la importancia de la matemática
para los jóvenes fuera de la institución, por lo que orientan su didáctica no solo en el conocer, sino además en el saber hacer, que implica aplicar lo que se sabe en los acontecimientos reales de la vida cotidiana. En este propósito, la selección de las actividades se basa en estrategias didácticas que continuamente estimulen el interés por la disciplina, desarrollando cada día más el pensamiento lógico, crítico y matemático. Se pone de manifiesto lo que se plantea en la teoría del interaccionismo simbólico, puesto que el docente pretende interactuar con la cotidianidad, plantear problemas comunes y de interés para todos los estudiantes que conlleven a buscar soluciones desde la cátedra de la matemática. En efecto, algunos de los docentes entrevistados manifestaban la necesidad de indagar sobre la problemática del momento, esas que llaman mucho la atención de los jóvenes, a fin de ofrecerles alternativas para su solución desde el punto de vista matemático. Desde esta perspectiva, se observa la importancia de las matemáticas como pensamiento complejo. En síntesis, la matemática, al igual que cualquier otra rama de disciplina, debe abordarse desde la integralidad, formando al joven y para la vida en sociedad, siendo consciente de sus habilidades y capaz de aplicar el razonamiento en cualquier situación de la vida diaria. En relación con las características de la didáctica de la matemática, se puede concluir que el profesional de la docencia realiza un diagnóstico exhaustivo a sus grupos de estudiantes, determinando así sus fortalezas y debilidades en la materia, sus dudas y sus creencias frente a las matemáticas. Luego se enfoca en la selección de estrategias para hacer más pertinente la enseñanza y así abordar esas exigencias que se le presentan dentro del aula de clases para luego aplicarlas y evaluar sus resultados. En otro orden de ideas, dentro de la didáctica educativa debe hacerse un espacio para los recursos empleados por los docentes en la jornada de clases. Estos sirven de apoyo para la transmisión del contenido que se imparte, logrando una interacción entre el docente y el estudiante. A este respecto, los informantes en la indagatoria evidenciaron emplear diversos recursos tales como el tablero, guías, proyectores, calculadoras, otros, todo con la finalidad de hacer más fácil y comprensible la temática. En definitiva, los docentes se encuentran en una búsqueda árdida de estrategias que les permita brindar una educación de calidad y no de cantidad. Por tanto, están en constante acción explícita y condicionada de su didáctica para de esta manera obtener los resultados deseados en cuanto a la adquisición de los aprendizajes. De todo lo anterior se desprende la teoría emergente propuesta en esta investigación, la cual propone la didáctica de la matemática como un proceso reflexivo y orientado a la mediación pedagógica, con la ejecución de estrategias dirigidas a favorecer la resolución de problemas a través del análisis, el razonamiento. Como se puede apreciar, se considera que toda acción didáctica debe enfocarse en la relación de lo que se quiere enseñar y lo que se necesita enseñar. De esta manera se puede lograr un equilibrio entre la cátedra de estudio y la realidad contextual de los jóvenes. Finalmente, quiero agradecer su disposición y tiempo para la observación de este video. Que tengan un feliz día. Gracias.